No sé si te hayan contado los spoilers, pero Charlatown es un podcast de spoilers sobre la música. Antes de entrar en materia, hablar de spoilers de Ocupante y de todo el material. ¿Qué relación tienes tú con los spoilers? ¿Te chocan? ¿Los abrazas? ¿Los evitas? Sabes que a mí me gustan. Yo Sí, 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 porque pues finalmente, yo no sé, como que yo siento que vivimos en un mundo tan acelerado que la información tiene que llegar ya, total, ¿cierto? O sea, tenemos que pegarnos de lo inmediato y que sea útil. total. Entonces, me gusta el tema de los spoilers. Oye, Andrés, mi canción favorita de Ocupante es No Dudé. ¿Cuál es la No tuya? dudé. Sí, ¿cuál es la tuya? La mía es el Malamores. Yo creo que es de este lanzamiento que hicimos, el Malamores es como la canción que más me... Bueno, y Ocelote también. Pero así como de historia de todas, eh, me gusta mucho Dos Puñales, porque me permitió explorar mucho el tema de la síntesis. A mí lo que me parece fascinante de No Dudé, se- yo creo que es donde más se nota la influencia, tanto desde mi punto de vista de la historia electro-indie colombiana más los exponentes internacionales, ponte tú un MGMT, qué sé yo, Sí, pero sí, yo sí. creo que en proyectos como Ocupante, uno ve que trabajos de bandas como Divagash en el pasado, Sistema Solar y Empire of the Sun, cuando eran actos de nicho, ya sí se empieza a ver que sí existe una cultura del género electrónico más allá de la noche, más allá de los DJs en Colombia, que yo creo que es un país más electrónico del que la gente Sí. se atreve a aceptar. Bienvenido a Charlatown, aquí con Gracias, Álvaro. Qué nuestro nota. ratico de spoilers. Te quiero preguntar algo, ¿cómo convives tú con el favoritismo? Llámese el favoritismo del público y ¿será real que un padre tiene favoritismos entre sus hijos o tú crees que ustedes están enamorados del legado de la banda equitativamente? Qué pregunta tan difícil, Álvaro. Porque yo creo que sí hay favoritismos en muchas cosas y sobre todo cuando en la banda empezamos a construir esos favoritismos finalmente también llegan a generar un choque a nivel creativo que si no se lleva adecuadamente puede generar mucha disrupción en la relación que tenemos Andrés Morales y yo como artistas en Ocupante. Claro, Entonces, eh, pues obviamente, o sea, yo sí creo que hay favoritismos, pero no dentro de no un favoritismo poniéndolo en una balanza, sino un favoritismo poniéndolo en el sentido de que hay cosas, hay personas, hay momentos que tienen unas fortalezas más grandes que otras, ¿cierto? pues Entonces, yo cuando tú creo, hablas, por ejemplo, el símil de los padres, no es que haya un favoritismo, sino que puede que haya un niño que sea más cariñoso y puede que haya otro que sea más explosivo, ¿cierto? claro, Y me gusta mucho lo explosivo de este hijo, pero de este otro también me gusta su ternura, me gusta la manera como se relaciona conmigo desde otra manera, ¿cierto? claro. Eh, Si no pienso todas que las canciones terminan teniendo la misma química con uno, ¿no? Y no todas las canciones terminan sonando o terminan total, siendo lo que a uno se le ocurrió que podrían llegar a ser. Yo creo que ahí está la clave de la creatividad y de la magia que sí o sí sucede en un estudio. Y además, y más allá del estudio, ve a saber tú la magia de tocar en vivo o el tiempo como pase por estas canciones. ¿Por qué solo tres? Porque en este último lanzamiento, mira, no, pues nosotros teníamos pensado sacar un EP de 4 temas, eh, pero con el sello Grabaciones Tierra Negra, dijimos, venga, aprovechemos y más bien hacemos un compilado de 3 que tengan una sonoridad mucho más engranada, ¿cierto? Y este cuarto tema lo dejamos para que sea como el cierre del lanzamiento del EP, ¿cierto? Como darle un poquito más de dinamismo y de ampliar un poquitico el recurso, por claro. decirlo así,
Y esta canción que se viene Amuleto ahorita el 16 de julio, mm, yo consideraba que así hacía parte, pues porque finalmente fue un proceso de investigación de todas las sonoridades de raíces latinoamericanas y afrodescendientes. Claro, Eh, pero bueno, Andrés Morales y Magio del sello dijeron, no, confía en nosotros, hagámoslo de esta manera. Entonces ahí es cuando uno también muchas veces como equipo tiene que soltar, listo. claro, Bueno, ¿y por qué tan pocas canciones? Pues porque como apenas estábamos encontrando nuevamente pues como esa identidad sonora, porque nosotros veníamos de una banda de indie rock que incluso por temas pues como estratégicos tuvimos que bajar el primer disco que se llamaba Levedad sí. del Spotify para que la gente no se confundiera mucho con ese sonido indie rock y cómo podíamos ir migrando a un sonido más indie-tronic con fusiones, ¿cierto? Claro. Cuando no es extraño que el indie rock juegue sí, que el indie rock juegue con lo electrónico. Siempre ha sido como uno de sus talentos ocultos. Pero cuando uno decide hacerle caso al marketing y escoger las que llevan ahí, me imagino que muchas cosas se quedaron en el camino. ¿Qué pasa con esas canciones que de pronto no llegan al lanzamiento, no embonan con la estrategia? Eso se mete en una USB, se guarda en un cajón. ¿Ahí qué Sí, pasa? realmente hay muchas ideas que finalmente parten de un proceso creativo, pero que tienen que hacer parte del engranaje de hacia dónde uno quiere ir, Claro, ¿cierto? Yo lo veo como una cadena de un motor, de una moto. Si no están los eslabones fuertes y que estén bien alineados y amarrados, eh, no pasa nada, ¿cierto? es total. ¿Qué te dijeron las primeras personas que tuvieron el privilegio de escuchar este material antes de ser lanzado? Uno, ¿qué tan abierto está a escuchar opiniones cuando todavía no se ha encerrado, no se ha lanzado? ¿O uno un poco lo expone ahí, se tapa los oídos como por Pues, cortesía? mira, eso es un tema, eso es un problema que tenemos Andrés Morales y yo, porque yo soy una persona muy abierta. A mí me gustaría incluso, o sea, como no tener que estar pensando en una estrategia de lanzamiento, sino decirle a mis amigos, hey, mira, escucha esto, hey, parce, háblame, contame cositas del que sentís. Y Andrés Morales es no, no tenemos que ser muy respetuosos con el lanzamiento y entonces eso no puede salir al aire todavía. Y yo, bueno, listo. Eh, pero cuando la gente escuchó lo nuevo, incluso nosotros estuvimos tocando algunas canciones en vivo. Nosotros solamente hemos hecho en vivo hasta ahorita, hasta diciembre del año pasado, porque este primer semestre nos dedicamos a esto, a Claro, lanzar el LP y todo el cuento. Pero nos decían, es muy diferente, es muy extraño porque ustedes venían de una línea muy diferente, pero está chévere, está digerible, está bailador. eh, entonces eso también como que nos da pie a entender de que, bueno, por lo menos sí vamos por el camino que es, que en total. conversaciones previas en equipo decíamos, venga, pues ya le intentamos mucho con el indie rock es de un nicho mucho más cerrado, es de un nicho mucho más complicado de llegar, ¿cierto? Por el mainstream, por el tema de las estéticas de las redes sociales. Sí. No, hagamos algo que nos guste, hagamos algo que sea también autóctono, porque siempre nos habían gustado también pues como temas colombianos, a mí en lo personal me encantan las percusiones afrodescendientes y fue parte de lo que insimé mucho en este proceso de creación. Andrés Morales ya venía de un proyecto que se llamaba Jaimanacus, que también era una fusión de indie con sonidos electrónicos y con cosas muy chamánicas. Claro, un Mm, poco en plan lo que hace Ácido Pantera también, como dentro de este mismo ecosistema. pero porque Ácido Pantera también está súper enfocado a la música electrónica de como tú dices, que sentimos el país a nivel electrónico, ¿cierto? Es mucho más Claro. como un poquito el techno, el taca, 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 pues como, ¿cierto? Como más movimiento. Nosotros queríamos un tema de movimiento, pero más hacia las raíces, ¿cierto? Sobre todo porque nos dimos cuenta, gracias a Sistema Solar, gracias a Bomba Estéreo, gracias a otro montón de artistas, a Pernet, con el que tuvimos la posibilidad de hacer un compilado el año pasado muy bonito, mm, que son personas y son
creadores que no pierden esa riqueza que nosotros tenemos en el ADN, ¿cierto? Y dijimos, venga, qué rico, vamos a... Para hacer música hay que investigar, hay que hacer la tarea. Eso no es descargue sonidos Sí, y total, hunda botones. total, total. Aunque sabes que también pienso que ese mismo, lo orgánico de la música también le permite a uno Claro. hacer eso, ¿cierto? Porque incluso hay teorías que dicen que las personas que leen mucho a autores dejan de tener esa autocrítica porque piensan mucho desde el autor y Sí. no desde lo que ellos consideran. Entonces yo pienso que la música también, cuando tú te vuelves tan tecnicista, tan profundizas tanto en la teoría musical y no dejas realmente que un sonido fluya, ¿cierto? Que así haya una tensión entre el junte de dos notas, pues finalmente hace parte de una sensorialidad que el artista sintió y quiso dejarlo plasmado ahí, ¿cierto? Está el obrero y está el ingeniero, entonces llega el arquitecto o el ingeniero y dice, no, es que ese muro debe ser de esta manera, porque la teoría dice que este muro debe ser de esta Claro. manera. Y el obrero dice, no, maestro, pero es que funciona mejor es de esta manera y finalmente lo terminan haciendo como el obrero. Yo pienso que el obrero es el corazón y la mente y sentirlo. Muchas veces tienes que ir en contra de todo ese tema teórico para poder dejar que fluyan cosas bonitas desde el ser. Andrés, entonces podemos decir que sí o sí existe el factor sorpresa, sí existe la mano de la musa que entra ahí, mueve algo y uno dice, wow, no lo toquen, déjelo así, así está bien. Pues para mí sí, para el mercado no. Porque el mercado ya tiene unas estructuras, ya tiene unos modelos de composición, la música popular tiene una estructura, los géneros musicales ya tienen unas estructuras muy definidas. Claro. Eh, entonces, parte del proceso que viví yo y mi desamor, por decirlo así, eh, fue una vez que estuvimos en una asesoría con Tweety González. Entonces, es que, sabes, pues que fue el que hizo mezcla de Soda Stereo, es un gran músico y nos dijo, escuchó las canciones de nosotros y dijo, no tienen hooks. Claro, Wow, ¿cómo que no tienen hooks? Sí, no, es que no hay nada que amarre, no hay nada que enganche a que la persona repita o sienta un bloque de que una se te línea pegue en la melódica que te cabeza, conecte, pues. que se te pegue en la cabeza, ¿cierto? Entonces, para mí eso fue muy difícil porque yo sí pensaba la música como bloques desde el modelo matemático, por decirlo así, pero mis escritos del primer disco de Levedad tenían un hook muy diferente, tenían el hook que yo creía que debía ser y es esa sensación desde el ser, Claro, ¿cierto? Pero también después entendí que, bueno, es que el cerebro humano también funciona de maneras eh, sistemáticas, ¿cierto? sí. Y, y por eso nos han educado tanto a escuchar ciertos géneros musicales, siempre enfocados en unos bloques, en unos hooks. Todos los géneros musicales tienen hooks, entonces empecé a entender un poco más ese tema y dejar a un lado ese tema del sentir y el corazón y entender que también hay que saber surfear la ola y entender cómo navegar en todo ese mundo paralelo Sí. que hay de la música. Total. Andrés, qué sorpresa te llevas tú del proceso creativo de esta producción? ¿Qué es lo que más recuerdas? Ese momento que quizás dijiste, Eureka. Mm, Sino que, como tú lo dijiste ahorita, estas canciones que lanzamos hacen parte como de un compilado de canciones que habíamos venido componiendo y que nunca se habían terminado y se quedaron en el disco duro y después las sacamos y las empezamos a moldear. Mm, pero recuerdo mucho del proceso Malamores, porque Malamores, como tú dices, a mí me tocó investigar mucho y entender la cultura palenca y entender los sonidos de dónde provienen, y entonces entender que los africanos cómo llegaron a nuestro país, ¿cierto? Y cómo Claro. generaron su asentamiento en San Basilio de Palenque y toda esa raíz sonora, cómo se mezcló con lo que era Colombia, porque finalmente somos eso, o sea, no es como afrocolombiano, ¿cierto? Colombia también está ahí súper presente. Total. Entonces, llegué a este documental de Siquito, pues que es un curandero de Palenque,
lastimosamente murió hace 7 años, pero era la eminencia, pues porque era el curador, él sanaba a todas las personas y le decían el cura, el curador del mal de amores, ¿cierto? Wow. Y se Posiblemente con nos su murió. yerbatería, posiblemente con su mística de lo que viene en sus raíces afrodescendientes, pero de las plantas colombianas y eso genera mucha intriga y rico. Pues por ahí fue que me fui involucrando y empecé a entender las sonoridades y a entender qué podía utilizar de esas sonoridades y cómo podía mezclarlo con la historia sonora con la que yo ya venía de bagaje y mi amor por la síntesis, ¿cierto? Y cómo puedo generar unas frecuencias y unos sonidos que comulguen bien, pero sin perder los babalaos y los cánticos de estas zonas colombianas. Fue muy retador, pero al mismo tiempo fue enamorarme cada vez de mi país. Claro. Eso es casi que antropológico y hasta Sí. activo. Uno también tiene que un poco controlarse para no pasarse ahí días, horas, y como Horas, sí, dije, sí, sí. sacando y sacando y sacando. Yo te quiero preguntar, me, como te dije, me fui muy atrás en el catálogo de la banda, Sí. que puse estas tres canciones y se me pasaron así. Pasaron volando. Cuando menos pensé, quería más, pero claro, toca ir a los lanzamientos anteriores. Para ti, ¿cuál es el momento ideal, el momento perfecto para que todas las personas que nos escuchan escuchen esta producción? Son tres canciones súper específicas. Eso es casi que cinematográfico. La ingeniería de sonido está espectacular porque se escucha con audífonos increíbles. Eso es como estar caminando uno en uno de estos zoológicos o metidos ahí sumergidos en Palenque quizás. Para ti, desde el punto de vista del creador, cuando estabas haciendo este, pues, esta comida, por así decirlo, ¿cuál es la hora perfecta, la compañía para uno degustar este lanzamiento? Es difícil como encasillarlo porque nosotros desde el modelo compositivo queríamos que fuera un sonido que fuera muy multifacético, que Andrés, es pudiera que ser, tú le quitas la letra a eso y suena igual de espectacular. sí, de Son hecho dos tiene discos una, distintos, uno con voz y uno sin voz, igual de buenos. sí, total, total, de hecho te cuento que parte del ejercicio que queremos es quitar las voces Wow, y montarlo en un portafolio porque podría funcionar muy bien a nivel de cine, a nivel de cortometrajes, de documentales. es cierto. ¿Cuál es tu frase favorita encapsulada en este lanzamiento? Mm, es como a lo que queremos llegar. Pues yo creo que es un hito sonoro para nosotros como proyecto musical y es a lo que le llamamos el indie neotropical. Una fantasía. Qué necesario es, ¿no? Hacer este tipo de músicas con esta inyección cultural, porque yo sí creo que la electrónica en general es el género más inclusivo del planeta. Total, Eso no se le. Siempre estamos mezclando nuestro género con un poco de electrónica, cuando vamos a ver que la electrónica es la sal que todo el mundo usa hoy en día y desde hace muchos años. Quizás ha sido uno de los géneros más antropológicos que hemos tenido en la Tierra. total. Si tú te pones a hacer un paralelo entre la bifurcación de las ramas del rock, por ejemplo, con la bifurcación de las ramas de la electrónica es una neurona. Total. Impresionante la cantidad de géneros musicales que irradian desde la electrónica. Y lo que despierta la electrónica es casi que narcótico en el buen sentido. Andrés, todo lo que empieza tiene que terminar, pero no me gustaría cerrar este episodio de Charlatown con dos preguntas. La primera, si esta conversación se convirtiera en una de esas canciones de la banda, ¿qué nombre le pondrías? Mm, yo le pondría remando hacia el ser en una canoita Total. colombiana.
escuchando Ocupante. Eso sí está, mejor dicho, cinematográfico. Y la segunda, ¿por qué es importante que todas las personas que se tropiecen con esta conversación la escuchen de principio a fin? Eh, pues acá pude desnudar un poquito mucho la esencia mía como músico. Me encantó, Álvaro, la línea de tu entrevista. Un saludo muy especial a todo el equipo, a todos los que nos están viendo. Y yo pienso que veanla de principio a fin para que se enamoren, escuchen las canciones, vean el videoclip de Malamores, que es una cosa impresionante. Un videoclip hecho en Ayapel, Córdoba, en una laguna hermosa, gigante, que también parte de un proceso de investigación y antropología con los nómadas, los pescadores nómadas. Te voy a contar así a la Por carrera. favor, es Una que cosa muy Ayapel yo creo interesante. que es uno de los tesoros mejores escondidos de Colombia. Ayapel solo lo Vale. conocen los antioqueños, básicamente. Imagínate, tú coges una lancha y te demoras, creo que son 4 horas y llegas a Mompox, Wow, porque muchos de los mares confluyen en la laguna, de los ríos, perdón, y mar, y desembocan en el mar. Entonces, existen unos nómadas pescadores que llegan a islotes. Cuando la marea está baja, ellos van, hacen sus asentamientos, se quedan viviendo 3, 4 meses, porque se sube el agua nuevamente, entonces les toca quedarse ahí y después nuevamente baja la marea y ellos recorren. Es una cosa muy linda, incluso wow. es muy cómico porque una de las tomas es un caballo en la mitad de la laguna recorriendo, tapado por lo menos hasta acá, cual Wow. como si estuviera nadando. Impresionante. También quisiera hacer una anotación y es que el arte y la parte gráfica de esta nueva era del proyecto está increíble. Enhorabuena, porque Gracias. sí está, pucha, la gente lo tiene que escuchar y les aseguro que se van a quedar con ganas de más porque solo son 3 canciones. Con la promesa de que viene una cuarta, qué emoción, porque como tú dices, cuando uno hace Eureka es solo el principio, la Eureka no es el final del proceso creativo, es solo el principio de muchas cosas que yo creo que bajo esta línea que nos has compartido, que toma el proyecto, pues puede salir muchísimo más porque la diversidad cultural de Colombia es enorme. Muchísimas gracias, Andrés. Muchas gracias a Álvaro por esta entrevista tan bonita, de verdad.